Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema verdaderamente fascinante dentro del ámbito homeopático, enfocándonos en un remedio muy particular, Sepia officinalis. El concepto central que va a guiar todo nuestro recorrido de hoy se resume en dos simples palabras: estancamiento vital. Vamos a hacer un viaje súper profundo, arrancando desde la biología pura hasta llegar a las emociones humanas más complejas, todo para entender exactamente qué significa este estancamiento y cómo es que se manifiesta. Para que tengan una idea de la ruta que tomaremos hoy, empezaremos con los orígenes de Sepia y su estado natural de equilibrio, para luego analizar de lleno el descenso hacia el estancamiento vital. Después, profundizaremos en su perfil mental, las manifestaciones físicas y cerraremos viendo qué factores lo agravan y cuáles lo mejoran. ¡Arrancamos! Primera parada, los orígenes de Sepia. Un viaje interesantísimo que va desde la antigüedad hasta la homeopatía clásica. Seguramente se preguntan de dónde viene todo esto. Pues resulta que la base biológica de Sepia es literalmente el calamar. Y ojo, su uso médico no es nada reciente. Desde la antigüedad, figuras de la talla de Hipócrates ya empleaban al animal entero para tratar sobre todo padecimientos femeninos. Pero claro, fue Samuel Hahnemann quien dio ese gran salto médico. Él introdujo formalmente su patogenesia a la materia médica pura, destilando su esencia para poder comprender a fondo los efectos tan profundos que tiene en el ser humano. Pero bueno, antes de estudiar a fondo la enfermedad, es vital que comprendamos cómo se ve la salud. Pasemos a observar a la sepia ideal, es decir, el estado de equilibrio. Algo súper interesante aquí es la profunda conexión simbólica que tiene con el océano y la naturaleza. De hecho, se afirma que probablemente no exista ningún otro remedio que esté tan conectado a la esencia femenina como Sepia. En su estado ideal, imaginen una fuerza súper fluida y llena de vida, moviéndose con esa misma energía vibrante que tienen las olas del mar. Cuando hablamos de salud plena, en este caso, nos referimos a características verdaderamente positivas. Son mujeres sanadoras, líderes natas, con un instinto maternal e intuitivo enorme, y claro, con una conexión inquebrantable con su entorno natural y con su propia feminidad. Y es absolutamente crucial que nos quedemos con esta imagen tan vibrante en la mente, porque establece un contraste radical, de verdad radical, con el deterioro que veremos a continuación. Y es precisamente la ruptura de esa salud lo que marca nuestro siguiente punto: el descenso hacia el estancamiento vital, un deterioro en 5 pasos. Fíjense cómo este deterioro es un descenso literal, escalón por escalón. Todo empieza con una pérdida del impulso existencial. Es una sensación terrible de estar, digamos, muertos en vida. Luego, esa apatía le abre la puerta a una profunda indiferencia, seguida poco a poco por la pérdida de esa naturaleza femenina que antes era tan fuerte. Ya en la cuarta etapa, la capacidad afectiva se bloquea por completo. Y finalmente, lo que empezó como un simple vacío termina transformándose en aversión, convirtiendo la intolerancia en un odio directo, incluso hacia los propios seres queridos. Todo este colapso emocional da forma a nuestro siguiente punto: un complejo perfil mental caracterizado por el sufrimiento en absoluto silencio. Hay una frase de la doctora Rosalba Carrillo que literalmente da en el clavo con este tema. Al entender que el paciente ha sufrido en silencio a lo largo de su vida, ahogando un poderoso resentimiento, de pronto todo cobra sentido. Entendemos perfecto de dónde nace esa apatía. No es una falta de sentimientos desde el día 1, para nada, sino la acumulación de incontables frustraciones pequeñitas, muy sutiles, que al no procesarse, se van pudriendo hasta convertirse en un resentimiento totalmente oculto. En el día a día, este sufrimiento se nota por una tristeza gigante y un llanto que brota con muchísima facilidad. Pero lo más revelador de todo es esa sensación de agobio absoluto. Las demandas más normales, como la pareja buscando un poco de atención o los niños jugando y jalando la ropa, de repente se vuelven algo 100% intolerable. Estamos frente a una mente abrumada, donde el amor natural simplemente se nulifica para darle paso a una irritabilidad constante. Y aquí surge una paradoja mental fascinante, pero al mismo tiempo súper dolorosa. Por un lado, hay un inmenso deseo de estar a solas. El simple hecho de escuchar a otros hablar ya genera una irritación profunda. Sin embargo, del otro lado de la moneda, en lo más oscuro de su ser, late un terror inmenso a la soledad completa. Es una contradicción que paraliza. La interacción social la agota por completo, pero el aislamiento total le da pavor. Además, existen otras peculiaridades mentales que la verdad vale muchísimo la pena mencionar. Por ejemplo, el llanto aparece en automático al hablar de su propia enfermedad. Y ojo aquí, hay una total intolerancia al consuelo. Intentar consolar a una persona en ese estado solo le irrita más, porque su capacidad de dar o recibir afecto está completamente bloqueada. Se vuelve sarcástica, supercrítica y exige un nivel de orden y limpieza llevado al extremo. Y un detalle interesantísimo, de verdad fascinante, es que a menudo encuentran una extraña alegría y alivio justo durante las tormentas eléctricas. Ahora bien,
Todo este letargo emocional profundo no se queda solo en la cabeza. Inevitablemente busca una salida y pasamos a las manifestaciones físicas, somatizando la tristeza. El concepto central aquí es la somatización de la tristeza. Imagínense que una depresión se prolonga por largos años sin ser tratada ni reconocida, pues el cuerpo empieza a hablar por la mente. Estos fuertes bloqueos emocionales se manifiestan físicamente y lo hacen golpeando de manera súper específica al sistema venoso y reproductor, detonando trastornos uterinos y ováricos bastante severos. Un síntoma físico sumamente particular y muy gráfico es una sensación interna como de un tironeo hacia abajo. Es una pesadez y sensación de prolapso uterino pero tan incómoda y vívida que mecánicamente obliga a la persona a cruzar las piernas todo el tiempo. Literalmente cruzan las piernas buscando un alivio desesperado a esa inmensa pesadez en la zona pélvica. Otro pilar físico que no podemos dejar pasar es la severa alteración de la temperatura corporal. Se experimentan bochornos intensísimos, oleadas de calor o lo que se conoce como orgasmos sanguíneos, que suben repentinamente, envolviendo el cuerpo como si lo salpicaran con agua hirviendo. Justamente por esta poderosa combinación física y mental, Sepia es considerado uno de los principales medicamentos a la hora de abordar los fuertes retos de la menopausia. Y para terminar de armar el cuadro físico, hay otros marcadores adicionales que son inconfundibles. Para empezar, hay una clara predominancia de los síntomas en el lado izquierdo del cuerpo. A simple vista se notan manchas marrones o amarillentas cruzando el rostro, sobre todo en la nariz y las mejillas. A nivel genital hay vaginitis acompañada de una profunda indiferencia sexual o frigidez total. Ahora, aunque es un remedio predominantemente femenino, en los hombres este estancamiento llega a reflejarse en un agrandamiento de la próstata, lo cual genera esta extraña sensación de estar sentados literalmente sobre una bola. Ya con la mente y el cuerpo mapeados, pasamos a la pieza final del rompecabezas, las agravaciones y mejorías, esos factores que impactan este estancamiento. Fíjense qué irónico resulta ver lo que ayuda en estos casos. Hablamos de un estado donde predomina una apatía profunda, pero increíblemente se encuentra un gran alivio con el movimiento violento, o sencillamente al mantenerse a tope, intensamente ocupados. Cosas como el calor o los alimentos ácidos también ayudan a mejorar. Por el contrario, hay un agravamiento drástico por el frío, la actividad sexual y, como ya decíamos, el consuelo afectivo. Incluso detalles tan inofensivos como ver u oler comida pueden detonar un malestar físico tremendo. Para cerrar este análisis, vale muchísimo la pena dejarnos con una reflexión profunda. Piénsenlo, ¿qué tan a menudo miramos la indiferencia y ese cansancio extremo y rápidamente lo etiquetamos solo como apatía? Al desmenuzar un perfil como este, nos damos cuenta de la inmensa conexión que existe entre un resentimiento emocional reprimido y la enfermedad física. Reconocer este estancamiento vital que hay de fondo nos abre la puerta a observar esta compleja relación mente-cuerpo con muchísima más claridad y empatía. Ha sido una exploración fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos.